Primera a los Corintios, el capítulo 10. Bueno, hermanos, mientras ustedes ubican allí el texto, agradeciendo la acogida y el buen respaldo al culto de acción de gracias, a todos los hermanos que nos estuvieron allí en la logística de este programa, que no deja de ser una bendición para la iglesia, para los amigos también que vienen, que se llevan un mensaje de parte de Dios en el corazón. Y les agradezco, hermanos, a los hermanos de proyectos que estuvieron muy de lleno allí, los hermanos de Torre Fuerte y también la junta local, que fueron como que los que, dice uno vulgarmente, le pusieron el pecho a esta programación, y demás hermanos que nos ayudaron en esta parte, muchas gracias. Y solo deseamos que el Señor les añada bendiciones abundantes. Capítulo 10, primera a los Corintios, el verso 13 vamos a leer, vamos a meditar un poco allí en la palabra del Señor. Esta semana estaba en una reunión y hacíamos un comentario y me vino al corazón tomar este texto. El verso 13 en adelante, ustedes me ayudan allí en la lectura, allí llevando el curso de la lectura. Dice el texto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios, o partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De modo que lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y quiero, hermanos, que meditemos en la palabra del Señor, pensando en que debemos escapar de la esclavitud. Hay cosas de las cuales somos esclavos o hemos sido esclavos, algunas de las cuales hemos salido, otras de las cuales no acabamos de salir. Y hay esclavitudes en las cuales en ocasiones podemos entrar. Y el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 4, verso 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no teniendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y les digo que me llegó al corazón hablar un poco hacer énfasis a unos textos que hay aquí, porque nos habla de fiestas y nos habla de cosas que se sacrifican a los ídolos, y nos habla de situaciones en las cuales nosotros debemos soportar, porque se presentan como una tentación, pero dice que Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Nos habla de cosas que son lícitas, pero que no convienen. Y nos habla también de buscar el propio bien, pero más el bien de los demás. Y habla de lo sacrificado a los ídolos, pero nos dice que realmente el ídolo nada es. Es decir, que no tiene poder un ídolo. Pero que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, no los sacrifican a ellos, sino a los demonios. O sea que detrás de cada situación o de cada sacrificio o de cada ritual, hay seres espirituales que toman control o toman tal adoración. Y entonces no es que un ídolo sea algo para contaminar un alimento, sino que entonces dice que por conciencia de la persona que te ofreció eso que es sacrificado a los ídolos, por la conciencia de esa persona no se consuma. Nosotros tenemos cantidad de fechas y rituales que trajimos a nuestras familias por cultura, tradición, y que algunos de ellos entendimos que se hacían con motivo
no de adoración a Dios y que era mal sano hacerlo, entonces dejamos de realizar algunas actividades que realizábamos en nuestra casa. Es el hecho de Navidad, es el hecho de Halloween, es el hecho de Semana Santa y otras fechas las cuales se celebraban con gran libertad, pero que al conocer un poco el trasfondo real de las fechas, algunos dejamos de practicar ciertas actividades. Y cuando se pasa la línea que puede ser dañina, cuando yo, conociendo que algo es malo, a conciencia participo de lo que es malo. Entonces afecto mi vida espiritual, pero afecto también la de los demás que están mirando la vida del cristiano. Entonces, mis hermanos, sentí la necesidad de hablar un poco de esto, porque creo que una fecha como hoy, pues yo me le estoy metiendo a la cocina y al cuarto al maligno en esta hora, porque festividades como la de hoy en nuestro pueblo afectan sí o sí el ámbito espiritual. Yo les quiero mencionar algo, y es que yo estoy preocupado. Hace como unos 4 o 5 días yo les he dicho a los hermanos, a varios hermanos, les he dicho, yo estuve el año pasado aquí en Villapaz y yo he venido todos los años a Villapaz desde hace 25 años. Y yo no había visto un ambiente tan encrespado como el de este fin de año. Y pues uno que como que siente algunas cosas, uno entiende que la venida del Señor está cerca. Y esto tiene que ponerse difícil. Pero yo vengo viendo un ambiente en la iglesia de mucho interés por las fiestas. Yo esta tarde le decía a mi esposa, ojalá caiga un aguacero y muy largo para que se apaquen algunas cosas, porque hay un ambiente espiritual pesado. Entonces yo le decía, si no hacemos culto porque no llega la gente, no importa. Pero no importa que en ocasiones haya pérdidas económicas. Yo estoy presintiendo, no sé, Dios nos ayude. Hace algunos días se celebró una fiesta donde hubieron muertos, y yo cuando escuché el nombre de esa fiesta yo me tensioné, y en la madrugada me levanté y me daba tristeza ver los muchachos adolescentes vestidos de negro por ahí, llevados alguno por el licor, algo otro quizá por las drogas. Y yo dije, este no es el ambiente que se quiere, está dominado por fuerzas maléficas. Y después escucharon noticias. Y hermano, a mí me asaltó una preocupación esta semana que vi en un estado: gran carnaval. Y a veces no dimensionamos los títulos, como nombramos algunas cosas. Pero el maligno anda como león rugiente. No es que sea un león, sino como un león tratando de acechar y acechando la situación del pueblo cristiano, de sus hijos, de mis hijos, de sus familiares, tratando de destruir
porque al fin y al cabo lo que quiere es destruir al ser humano. Entonces algunos tienen dificultad. Mire, yo estaba analizando, hay personas que hay dificultad para verlas en el culto, pero salen al parque. Salen al parque. Y asalta la preocupación. El interés del creyente está ¿dónde? Teniendo o tomando como excusa. Entonces es algo cultural. Hermano, se entiende por cultura aquello que distingue al hombre de la naturaleza y lo define como tal. Por tanto, entonces se entiende como un proceso de desarrollo intelectual y espiritual que forma la vida de los pueblos. Eso pudiera definirse como cultura. Mediante la cultura el hombre se esfuerza por dejar atrás el mundo de lo simplemente natural y empieza entonces a imponer señoríos sobre la creación y sobre lo material. La cultura incluye el idioma, la educación, la tradición, los mitos, la religión, el arte, la ciencia. La cultura influye también la filosofía, la política, la tecnología y muchos otros aspectos, pero se ha dicho a veces que el hombre se distingue del animal por su adquisición de cultura, la cual es estrictamente cierto en el sentido de pronto de que a otras especies se les reconoce algo que puede ser cultural, pero que ellos nos distingue entre el hombre y el animal o otras especies, el carácter progresivo que tenemos los seres humanos de ampliar y transmitir conocimientos y transmitir lo que creemos que es cultural. Entonces, esos conocimientos pueden verse mal enfocados o pueden estar bien enfocados. Se habla de los chimpancés, por ejemplo, que pueden expresar emociones, pero nunca designar o describir objetos como sí lo puede hacer el hombre. Es decir, nosotros siempre definimos que lo que nos hace diferente a los animales es nuestra capacidad pensante y de resolver. Pero podemos mirar dos puntos que nos llevan a distinguir entre lo uno y lo otro. Uno, natura, que es lo que está allí por las meras fuerzas físicas o por la mano directa de Dios. Y definir también cultura, que es la creación del hombre. El hombre tiene esa capacidad. Los animales podrán hacer lo que Dios les permite por naturaleza, pero al hombre Dios le dio la capacidad de crear algunas cosas y a través de su capacidad pensante evolucionar en el conocimiento producto de la razón de su espíritu. Entonces eso nos hace completamente diferentes. La cultura propiamente dicha es la superación de la naturaleza, es la creación o la recreación del hombre, que los científicos entonces dicen como animal racional y espiritual. Entonces, el hecho de poner nombre a los animales, como se relata en el Génesis, indica el primer acto cultural del hombre, por el que se distingue de los demás seres de la creación. Entonces, todo lo que el hombre hace lleva la marca de su carácter creativo. Eso es cultura, por el que se asemeja a Dios
ese carácter que nos dio Dios y por lo cual nos asemejamos a Él, lleva esa marca especial y autoriza al hombre a poner todo y rendirlo a los pies del Señor. De allí que en el plano de lo espiritual, el cristiano antes que nadie, por encima de lo cultural que se le presente, está llevado a llevar esa cultura con rigor a los pies de Cristo. Es decir, que todo lo que hace, todo lo que su corazón le dicta, todo lo que su mente creativa permite que fluya, llevarlo a la obediencia a Cristo. No hay otra forma. Y cuando la cultura deja de llevar ese matiz especial, es decir, que sea dominado por la influencia del Espíritu de Dios, entonces raya en un peligro enorme. La cultura de los pueblos no tiene mucho que ver con Dios. Hace parte de esa capacidad que Dios le dio al hombre de crear cosas, y el hombre de por sí entonces buscó sus propios medios para darse gusto, para permitir que fluya su conocimiento y de alguna manera sentirse autosuficiente. De allí que entonces como cultura pudiéramos tomar también la forma del hombre pecar, que es ya poder crear cosas para sentirse bien, llevando entonces su pensamiento en contra de la autoridad divina. Entonces hay cosas que considerar. Tenemos la tendencia a relegar el mensaje de lo que Dios nos muestra en su palabra, y entonces a hacer lo que nos dicta nuestra propia conciencia. Y todo eso hace parte de la cultura. Pero entonces el apóstol Pablo lo que vio en las iglesias de ese primer siglo fue que sus culturas les había llevado a alejarse de Dios. El llamado a la conciencia del capítulo 2, capítulo 1 de la carta a los Romanos nos habla de lo que el hombre de por sí creó. Y entonces ese verso 16 nos está diciendo que el justo vivirá por fe. Pero él dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y empieza a explicar cómo el ser humano, conociendo a Dios, no quiso glorificar a Dios ni le dio gracias, sino que se envaneció en su razonamiento. Y tomaron como base para vida sus propios pensamientos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Y eso se convirtió en algo cultural. Entonces, para los pueblos antiguos, pecar era una cultura. Los imperios basaron su control en esclavizar y dar rienda suelta a todos sus apetitos. Y era cultura. Entonces, entre el conflicto entre el cristianismo y el paganismo,
se extendió por todo el mundo antiguo. Uno pensaría que hoy no existe lo mismo que existió en el tiempo del apóstol Pablo. Pero el enemigo de ese tiempo sigue siendo el mismo. Las intenciones del ser humano siguen siendo las mismas. Hoy hay más dioses creados que en esa época. Y culturalmente el hombre sigue creando cosas que son cultura entre ellos, pero que les aparta y nos aparta mucho y mucho más de Dios. Los creyentes debemos ser sinceros, honestos y confiables. Debemos ser fiables y prudentes, eficientes en la lucha, mis hermanos. La constante en nuestro medio y en nuestro tiempo son prisiones en las que cae el creyente del mundo de hoy. Hermanos, vea, para uno como pastor es difícil ver todo lo que sucede en las congregaciones. Uno ve hermanos con tanta proyección en las iglesias, ve jóvenes, ve vidas de servicio con tanta proyección, y de la noche a la mañana usted escucha que ese que veía con tanta proyección de servicio y hablar con tanto amor de Dios, se le acabó la fuerza, se le acabó el vigor y se decae y vuelve nuevamente a vivir la vida pasada o una vida peor. Y todo eso hace parte de las culturas. El mundo vigila de cerca la conducta del creyente, esperando a los cristianos que ellos mantengan su palabra, su integridad, su moral, y que eviten siquiera alguna apariencia de maldad. En los negocios, en las reuniones sociales, en las tareas especiales, los cristianos debemos tomar decisiones que muchas veces nos van a requerir transigir valores. Deberán algunas oscurecer la verdad, de hacer propagandas en el trabajo de contador o en algún informe. Deben todos los cristianos abstenerse del alcohol, de todo, sin importar las circunstancias. Debemos los cristianos observar costumbres del pasado escritas en la palabra del Señor hoy también, al igual que hace 2000 años. El evangelio que se predica es el mismo. Y el oponente del apóstol Pablo allá, con esas iglesias a las cuales les escribió porque habían problemáticas especiales en ellos, es el mismo oponente de la iglesia hoy. Hoy las luchas eran las mismas. Hoy con computadora, en ese tiempo no se sabe, tablas y telones de papiro, pero igual, la lucha es igual. Hoy con smartphone, en ese tiempo señales de humo o no sé qué, pero la lucha sigue siendo la misma, el oponente es el mismo, con algunas modificaciones de la forma de hacer el trabajo, pero el oponente sigue siendo el mismo. Pablo responde a esos dilemas con el principio básico de tener las cosas, aún las actividades tan comunes como comer, beber, y él dice que eso debe ser para la gloria de Dios. Así que si yo voy a ingerir algo, debo saber que lo hago para la gloria de Dios. Si salí y voy a bañar, voy de baño allá al balneario o al río, debo saber que eso lo debo hacer para la gloria de Dios. Si voy a la piscina, voy y lo hago para agradar a Dios.
Si voy, hermano, al restaurante, voy para la gloria de Dios, voy a comer. Por conciencia mía y por conciencia de los que me rodean. Usted sí sabe que el mundo lo cuestiona todo. Hoy por allí pasaba alguien y había un hermano moviendo los pies y las manos y le dijo: ¿usted de aquí o es de allá? Y me llamó la atención, porque el ser humano lo está mirando todo y espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces hay que entender que Dios no entra en acuerdo con la costumbre de los pueblos. No salgamos con el cuento de que lo que pasa aquí es cultura. Es cultura, pero no es cultura cristiana. Con eso lo que quiero decirles es que hay una cultura que es del mundo y es netamente carnal, porque es de los seres humanos crear sus propios ambientes, sus espacios de distracción. Dios le dio la capacidad al ser humano de buscar cantidad de cosas. Es cultura hoy la pornografía, es cultura la hechicería, es cultura los rituales satánicos, son cultura. Pero ¿tiene eso que ver con la cultura cristiana? No, es totalmente contrario. Bendito el nombre del Señor. ¿Tiene eso que ver con lo sacrificado a los ídolos? Los gentiles sacrifican a los ídolos. No es que el ídolo reciba ese sacrificio, porque el ídolo no es nada. Jeremías capítulo 10 verso 2 nos dice lo siguiente: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres, y esa palabra costumbres en diferentes versiones, miré como en 5 versiones, y en una dice los estatutos, en otra dice las ordenanzas, en otra dice las prácticas, y en otra los ritos de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. De alguna manera lo que está diciendo Dios a través del profeta es que Dios no entra a hacer convenios con las costumbres, con las ordenanzas, con los ritos de los pueblos, porque los ritos son hechos a lo mismo, a el árbol que cortaron y lo moldearon con buril y lo pintaron bonito, le pusieron ropa, le abrieron ojos, le hicieron orejas, brazos y pies y los pusieron allí. Isaías dice: a quienes preparan el madero y dicen: mi Dios eres tú. Pero el Salmo 115 dice que los dioses de los pueblos son ídolos. Ellos tienen oídos y no pueden oír, tienen boca y no pueden hablar, manos tienen pero no pueden palpar, y tienen pies pero tienen que ser llevados por los brazos de otros. Eso son las culturas de los pueblos. Entonces hay que entender que el tema de este caso es la esclavitud. La esclavitud. Vivimos habituados y vivimos esclavizados. En ocasiones se vive esclavizado a yugos físicos que se convierten después en muchos en yugos espirituales que son más peligrosos que los físicos. Porque yo encuentro en la carta de Filemón, encuentro a uno que era esclavo, Onésimo. Y aunque era esclavo, Onésimo fue libre en su vida espiritual. Y después el apóstol da el significado de su nombre. Y entonces dice: a Onésimo, que me ha sido muy útil, porque aún siendo esclavo físicamente,
se puede ser útil al Señor, pero cuando se es esclavo espiritualmente, no habrá facilidad de ser útil al Señor. Solo los libres espirituales podemos llegar a ser útiles ante el Señor. Entonces, el apóstol Pablo está hablándole a esclavos. Y mire, ¿por qué hablé de la celebración que hoy se da? Porque la fiesta es una burla a la esclavitud. Pero cuando usted ve la celebración, no es en son de burla. La celebración muestra una satisfacción. ¿Usted se burla de alguien flagelando su cuerpo? Entonces la celebración está mal enfocada. Entonces raya más en un culto. Entonces hay un culto que en este momento están celebrando nuestros familiares, y que muchos hermanos entramos en la misma celebración, porque sin tener qué hacer, sin estar autorizados de parte de Dios a salir y presentarnos y a hacer lo mismo, nos unimos a la misma celebración. Usted dice, pero a mí no me han latigado. Pero la Biblia dice que hay quienes no hacen, pero se complacen con quienes lo hacen. Entonces tiene la misma participación. El apóstol Pablo escribió a la iglesia diciéndole a los esclavos que obedecieran a sus amos. Y cuando Pablo escribía a esos que eran hermanos, la iglesia de Éfeso y otras iglesias que tenían hermanos que eran esclavos, tenían sus señores, pero de alguna manera habían aceptado el evangelio y estaban esclavos en cuanto a lo físico, pero eran libres en cuanto a lo espiritual. Dice la historia que había más de 60 millones en Roma. Más de 60 millones de esclavos. El contexto de la cultura de ese tiempo nos dice que en esos días había una especie de pereza que cernía a los ciudadanos de Roma. Roma era la ciudad más importante y por tanto estaba bajo la dignidad. Y ellos se sentían muy dignos de tener esclavos. Y entonces decían, somos los amos, los señores del mundo y no podemos trabajar. De allí que entonces se habla de que los emperadores y personas de alta sociedad en Roma, ninguno de ellos trabajaba. Para ellos los médicos eran esclavos, los cocineros eran esclavos, tenían esclavos sexuales, los que arreglaban la casa eran esclavos, todos los contadores y toda la administración de las casas y todo aquel que realizaba alguna labor doméstica era contado entre los esclavos. Se hablaba de más de 60 millones de esclavos en la Roma de aquel tiempo. Todos los trabajos los hacían los esclavos. Los secretarios, la correspondencia, todo ello lo llevaba un esclavo. Pero a menudo habían lazos de profundo aprecio y afecto entre amos y esclavos. Pero mire, estaba leyendo unos comentarios que me llamaron la atención de algunos personajes de aquella época. Se habló de un señor llamado Plinio, que era un escritor militar romano del siglo I, conocido por ese nombre, Plinio, que era un señor de buenos sentimientos. Él escribe a un amigo diciéndole que estaba profundamente afectado porque algunos de sus bienes amados esclavos habían muerto.
Así que él hablaba de que eran muy amados, pero no dice que eran amigos, sino que eran bienes. Así que era como él tener un asiento en su casa. Y entonces se me murió mi esclavo, que era uno de los bienes que yo tenía. Y estaba triste de alguna manera. Pero uno encuentra algunos que no pensaban de la misma manera. Porque hubo otro que pensó y dijo que tenía 2 consuelos. Y él dijo, el consuelo que tengo y que es suficiente para aliviar el dolor es que siempre han estado dispuestos. Su muerte me parece totalmente intempestiva cuando han vivido lo suficiente para recibir libertad. El otro consuelo que él tenía es que él había permitido una especie de testamento y de alguna manera les había dado facilidades. Pero otros fueron muy crueles. Se habló y Aristóteles establece que no puede haber nunca verdadera amistad entre amo y esclavo, porque no tiene nada en común. Porque un esclavo es una herramienta viva de la misma manera que una herramienta es un esclavo inanimado. Era el concepto de quienes eran esclavos. Un hombre llamado Varrón fue un caballero, un militar, funcionario romano, y durante una guerra, él entonces dividió lo de la agricultura y dividió los aperos de trabajo en 3 puntos. Y dijo que habían unos que eran articulados, que los articulados eran los vehículos y las herramientas. Dijo que los otros eran inarticulados, y entonces esos inarticulados eran los mudos y el ganado. Y habló de otros, los articulados, y él dice que comprenden a los esclavos. O sea que de alguna manera los esclavos eran solamente un objeto. El esclavo no es más, según ellos, que una bestia por el hecho de poder hablar. Pero si no hablara, dice ellos, serían lo mismo. Un hombre llamado Porcio Cantón, conocido como Cantón el Viejo, él escribió también y aconseja a uno que se va a hacer cargo de una granja, y le dice que pase revista y se descarte todo lo que ya no sirva, que se deshaga también de los esclavos viejos, dejándolos morirse de hambre en un montón de basura. Cuando algún esclavo se ponga enfermo, dice él, es un derroche absurdo mantenerle sus raciones normales. Entonces es la forma en la que eran mirados los esclavos. Hay muchos más comentarios que se pueden mirar, pero la ley era absolutamente clara. Un abogado romano llamado Gallo, en sus instituciones establece: queremos advertir que se acepta universalmente el hecho de que el amo tiene poder de vida y muerte sobre el esclavo. Si el esclavo intenta escaparse, en el mejor de los casos se le marcaba en la frente con un hierro candente una F que dijera fugitivo, y en el peor se le mataba. Lo terrible de la condición del esclavo era que estaba totalmente a merced de los caprichos de su amo. Entonces, hay muchos comentarios que se puede leer de ese primero y segundo siglo con respecto a los esclavos. Pero las esclavas tenían su trato
y habían castigos, y se hablaba de los latigazos a las esclavas que estaban al servicio de sus señoras. A menudo estas les arrancaban el pelo a tirones, les arrancaban las mejillas con las uñas. Un hombre llamado Juvenal habla de un amo al que le encantaba el sonido de los azotes cruelmente administrados, considerándolos más dulces que el canto de las sirenas. Esos azotes, estaba leyendo, que es lo que por primera vez se escuchó, como hoy se escucha la pólvora. Entonces se abrían los látigos de cuero y entonces el ruido común se utilizaba en las fiestas, pero es a los latigazos a los que se refiere este escritor, que son los mismos latigazos que escuchamos en nuestras fiestas. Entonces no estamos hablando de una celebración de burla, estamos hablando de una conmemoración y de un culto a la esclavitud. Entonces lo que hoy se celebra no es de orgullo, aunque sea cultura. Hace culto a la humillación de los antepasados. Y es traer ese pasado abrumador. Yo le estaba diciendo a la hermana María Elena que los únicos pueblos donde se recuerda con tal actitud la esclavitud son nuestros pueblos. Porque la gran mayoría de los pueblos en el mundo han sufrido esclavitud. Y esa historia la tienen guardada y nunca más la quieren recordar. Como el cristiano que mantiene recordando el mundo pasado que le pagó mal. Pero el que se siente perdonado por el Señor quisiera no recordar el pasado, sabiendo que Cristo lo hizo libre. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces vi la urgencia y el desespero de los amigos, de los hermanos por la celebración, lo cual se mira como algo cultural y se muestra la intención de una burla a la esclavitud, pero que no es una burla, queda en entredicho y pierde el sentido cuando se hace evidente el jolgorio, la fiesta que termina con el culto a la esclavitud, los castigos propios de vivir bajo el dominio de alguien. Por supuesto, no es al Dios de esta iglesia a quien se le celebra, porque el que ha usado de esclavizar a los seres humanos no es Jesucristo el Señor. Él vino para dar libertad a los cautivos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando nuestros coterráneos ejecutan castigos a familiares, a amigos, pasando la misma cultura a las nuevas generaciones, la atadura de la esclavitud sigue y seguirá. Y no podremos ver cambios en nuestras poblaciones. Siempre habrá ataduras si se sigue entonces publicitando y dando libertad a celebraciones tales. Seguramente no podemos irnos de frente y anular, porque sabemos que se manejan cosas detrás de ello y nuestro mundo y nuestros familiares siguen siendo atados por el maligno. Pero hermanos, el no unirnos a los mismos rituales y participar de las mismas cosas y celebrar las mismas cosas, celebrar el desorden, el salvajismo y evaluar lo que hacemos día tras día. Hermano, no es que la iglesia se vuelva complicada día tras día, es que el tiempo va pasando y la venida del Señor se va acercando y parece ser
que el cristiano más se está alejando. La iglesia debe estar al margen, mucho más cuando tiene un tinte de carnaval. Yo cuando vi ese gran carnaval en Villapaz, único en el mundo, yo dije, wow, carnaval. Pero no se dimensiona. El diccionario de catequesis pedagógica religiosa dice que carnaval nos habla de un tiempo de 2 o 4 días que precede a la Cuaresma. El nombre fue acuñado a esta fiesta en la Edad Media y se comenzó con fiestas populares, con orgías, de alguna forma toleradas por la autoridad. Pero el eco de las celebraciones paganas y supersticiones y las mitologías fue acuñándose a eso y se identificó con la despedida de la comida de carne prohibida y restringida durante el tiempo siguiente. Pero es muy posible que su origen, dicen ellos, tuviera que ver con las fiestas romanas de las bacanales, mantenidas en diversas tradiciones populares de Europa. Y dice más, siempre tuvo carácter profano y sensual, aprovechando sus promotores, sobre todo en los siglos XVIII al siglo XIX, para excesos, abusos, bajo la cobertura de máscaras y disfraces que daban colorido y anonimato a los desórdenes. Eso es carnaval, según lo explica la Iglesia Católica. En los tiempos presentes da la idea de algo licencioso que subyace en que el carnaval hay que aprovechar, se tiñe de formas materialistas y helenistas. En consecuencia, es preciso formar la conciencia cristiana de jóvenes sobre los abusos que tales festividades implican. Entonces, la gula, la embriaguez, la violencia, la lujuria, y muchas veces acompañan estas tradiciones y las definen éticamente. Carnaval es una fiesta. Las fiestas triunfan siempre porque el hombre por naturaleza es festivo y es diversivo. Pero hay que saberle entender como lo que es. Carnaval significa carne a Baal. Es la etimología de la palabra carnaval. Carne a Baal. El significado de la palabra carnaval refiere a Baal como un falso dios fenicio que la Biblia lo señala como un asistente del diablo, donde en esos días festivos los profetas convocaban a su deidad para que trajera el holocausto. Entonces, de allí viene el desenfreno, el salvajismo, de allí viene la lujuria y todo lo que se presenta en una fiesta como ella. Claro, los seres humanos somos dados al festín, pero ¿qué hace un cristiano que ha sido libre queriéndose esclavizar? ¿Usted ha visto a alguien cuando está parado por ahí con sed y alguien se toma un agua frente al que tiene sed? ¿Cómo hace el que tiene sed? Traga grueso. Eso nos pasa en ocasiones, hermanos. Y no entendemos lo que está sucediendo. El mundo vive en una guerra espiritual todo el tiempo. Todo el tiempo.
Pero el apóstol Pablo le dijo a estos hermanos: ¿cómo es que, habiendo sido libertados, queréis volver a los débiles rudimentos del mundo? En otras palabras, ¿cómo habiendo sido libertados quieren volver a la misma esclavitud que tenían antes? Yo quiero pedirles, hermanos, se me fue el tiempo hablando de estas cosas. Quiero pedirles que nos metamos en una forma de pensar espiritual, en una forma celosa, hermanos. Esto no lo arregla otra cosa sino la vida de un cristiano celoso. Bendito el nombre del Señor. Yo debo examinar qué está pasando por mi lado, hermano, hasta por sospecha. El creyente debe examinar lo que está pasando y lo que está haciendo. No puede ser que todo lo tomemos así por folgorio y qué alegría y eso es bueno y me trae felicidad. La nueva era dice eso. Y todo lo que le satisface al ser humano le aconseja hacerlo. Pero hermanos, la iglesia no está para dar satisfacción a sus propios deseos. La iglesia está para dar honra, gloria y alabanza a aquel que nos creó, nos formó y nos hizo. Si hay algún culto, debe ser para el Señor de nuestras vidas. Cuando venga el culto, déla toda para el Señor. Y usted sale fortalecido. Pero si viene al culto y hermano y sale igual o peor que como entró, no va a suceder nada. Y allá hay cosas que lo van a atraer y lo van a doblegar. Pero el creyente que viene y utiliza bien el tiempo y aprovecha su tiempo, porque los días son malos y sabe que el mundo está en guerra, pero se fortalece en el Señor, será un creyente que avasalla lo que se le presente al frente, que irá de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Yo le quiero invitar para que ore por sus familiares y oremos por nuestros familiares. Porque hermano, no es normal, y yo diría que este próximo año deberíamos, los que tenemos familiares aquí luchando con esas fuerzas, hermano, ponerlos en oración. Y gaste más tiempo para orar que para hablar. Y gaste más tiempo para salir a los cultos, para venir al templo, que para irse de paseo e ir a divertirse en otras cosas. Porque hay familiares que se pierden en la casa del que profesa salvación, y el creyente está en la casa y salen los hijos y sabe que los hijos pueden estar matándose en una cantina, pero está tranquilo porque es el pueblo. No, se pueden morir también allá y se pierden en su propia casa, pero estamos aquí no para perdición, estamos para salvación de los nuestros. No permita que sus hijos, que sus sobrinos, que sus primos y que los que están allí se pierdan en su propia casa. Porque llega el hermano y encuentra allí al hijo borracho y le da un buen trato y no es capaz de llamarle la atención. O el hermano y la hermana le abren la puerta al muchacho que viene borracho y lo ponen allí, le quitan los zapaticos y lo cobijan. Y pobrecito mi hijo, no señor, hay que orar por él. Y hay que presentarlo al Señor y hay que darle el trato digno de alguien que se porta mal. Pero hay que salvarlos de las manos del infierno. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero invitarle. No pida, Señor, tanto, guárdalo. No pida tanto eso. Dígale, Señor, ayúdame, dame palabras para traerlo a la iglesia. Y esfórcelos a entrar para que se llene la casa del Señor y para que se libre de velorios. Bendito el nombre del Señor, de personas que se pierden. Que Dios nos ayude. Le voy a invitar a estar de pie. Vamos a orar. Me estoy calentando y uno cuando se calienta, hermano, se demora y salimos a las 10 de aquí.
¿Por qué no orar por esos familiares? Qué tristeza, hermano, que se llegue a la casa, ¿cierto? Y usted no sabe dónde están los hijos. No sabe dónde. Pero que Dios nos ayude. Póngalos en la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Póngalos en la presencia del Señor. Y dígale al Señor que haga algo para que ellos lleguen. Que haga algo. Dios puede hacer algo, hermanos, para que ellos lleguen, pero que no se nos pierdan en manos del Baal. Soberano Cristo, yo te pido, te imploro, tú puedes mover tu mano, Dios. Tú puedes mover tu mano poderosa a favor de una madre, de un padre que aquí sufre por la desventura de sus hijos. Aleluya. Que tu mano, Dios mío, ejecute un trabajo extraordinario en ese hijo rebelde, en esa hija rebelde, que aunque se le enseñó el camino, se extravió y se fue por caminos torcidos sin querer saber de ti. Por favor, tócalos. Tócalos, Señor. Tú sabes tocar al ser humano y tú sabes hacer volver el corazón de los hijos. Tú lo sabes hacer. Obra poderosamente y líbranos de cometer excesos y de entrar en errores que nos lleven a la muerte. Antes bien, ayúdanos y manténnos en libertad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aplausos para el Rey, aplausos. Aleluya.